Con su venia, presidente, diputadas, diputados, ¿por qué votar en contra el proyecto de presupuesto de egresos o el dictamen ya de presupuesto de egresos? Ha habido personajes en nuestra historia nacional, uno de ellos del Partido Revolucionario Institucional, don Jesús Reyes Heroles, un patriota que buscaba sacar adelante a nuestro país. Él permitió a los partidos de oposición en una reforma electoral ser parte de este Congreso. Él tenía una visión de estadista. Esa visión nos hace falta en este Congreso. Él decía que la forma es fondo, y efectivamente aquí la forma es fondo. Estamos aprobando un presupuesto ilegal, puesto que no tenemos la información básica para determinar los puntos de reserva y modificación que podrían encaminar hacia una política social más justa, hacia una política económica pública que incentive la productividad de nuestro país. Seguimos en el esquema inercial del gasto público. Seguimos en el esquema inercial de justificar crecimiento con deuda pública. Esta Cámara ha vivido en estos días la presencia de miles de ciudadanos queriendo jalar esa cobija que no alcanza para tener recursos para proyectos de producción, para proyectos ambientales, para proyectos de mejoramiento en la infraestructura municipal. No ha sido posible. Hay que enfrentar a los electores y aclararles que sus propuestas son desechadas. El mismo presidente de la Comisión de Presupuesto ha señalado que la estimación de solicitud de presupuesto de estos ciudadanos se aproximaba a casi los 800,000 millones de pesos. Él mismo ha señalado que se han redistribuido 98,000 millones de pesos. La cobija no alcanza para todos y no alcanza para los que vinieron a tocar las puertas de este Congreso. Tenemos que enfrentar esta situación y no alcanza porque la perspectiva económica que se plantea es falsa, es mentirosa. No aprobamos este presupuesto de egresos porque está sujeto a una ley de ingresos falsa, mentirosa. En la ley de ingresos se aprobó una deuda que pretende no pasar un déficit del 0.5% para 2016. Falso. Hay una deuda real en nuestro país que no se reconoce y que se usa la ley para justificar esa falta de reconocimiento. El déficit presupuestario en nuestro país es grave, y tan grave es que se usan recursos legales y recursos económicos para disfrazar esta realidad. La legislatura anterior aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobó una reforma a la Ley de Deuda Pública, con la cual se reconocen los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Con el convenio aprobado del sindicato con la dirección de Pemex, reconocemos una deuda pública generada por ese pasivo laboral, una deuda de casi 600,000 millones de pesos. Igual va a pasar con CFE. En mayo del 2016, CFE va a revisar la situación de pensiones. Tendremos que reconocer como deuda pública los pasivos laborales de CFE. Esta deuda no se reconoce en la ley de ingresos. Aunado a ello, tenemos una deuda en los estados, que es grave y que también va a impactar el ejercicio del recurso público. En los estados es una situación complicada, puesto que en algunos el ingreso participable no va a alcanzar para cubrir esa deuda, no alcanza para cubrir los pasivos que se generan por el pago de intereses. Este presupuesto se soporta en una ley de ingresos falsa y consecuentemente, esperemos que no sea así, pero a mediados del año que entra o a principios, como sucedió el año pasado, se va a presentar un recorte presupuestal porque no alcanza la cobija y menos para los que tocaron las puertas de este Congreso. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Romero.